El curso de Química General y Orgánica en su versión 2020 se dicta para las carreras de Enfermería, Obstetricia y Puericultura y para la carrera de Terapia Ocupacional, es decir, está inserto en lo que se denomina Educación Interprofesional. Ustedes ya conocen el programa oficial del curso, el calendario de actividades, tiene una guía de apuntes y yo solamente me voy a permitir recordarles que el curso se dividirá en 3 secciones y cada sección tiene un coordinador. Así, en la sección 1, esa función la ejerce el doctor Ulises Ursúa. En la sección 2, esa función le corresponde a la persona que les habla, que además es el profesor encargado del curso. En la sección 3, la coordinadora es la doctora Nevenka Juretich. Yo quisiera que ustedes se comuniquen con ellos vía correo electrónico cada vez que tengan alguna duda respecto de las actividades del curso o de cualquier otra índole. Si uno se pregunta, o ustedes se preguntan, ¿a quién se le ocurrió hacer este curso de forma interprofesional y por qué? La verdad es que hay varias razones y yo voy a resumir algunas. Las actuales autoridades de la Facultad de Medicina detectaron que esta facultad no tiene un sello característico transversal en los alumnos que la integran. Vale decir, tiene 8 carreras. De tal forma que con un curso interprofesional se busca contribuir a que los alumnos tengan este sello de carácter más unitario como egresados de la Facultad de Medicina. También se vio o se detectó la necesidad de desarrollar el respeto y la convivencia entre las carreras, fomentarlo desde primer año. El respeto y la capacidad de trabajo en los equipos de salud. Ustedes supondrán o sabrán que ustedes se van a incorporar a un equipo de salud. Y esto significa que se tienen que conocer, que se tienen que respetar, que tienen que saber tomar decisiones, trabajar de manera conjunta, integrada y armónica. Y obviamente esto implica también la capacidad de resolver diferencias y de organizarse entre distintas carreras legítimamente con sus diferencias, con sus aspiraciones, con sus motivaciones. Y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que la educación interprofesional se inicie en los primeros años de vida universitaria o de formación académica, ya que se ha visto que con ello se logra el mejor afiatamiento de los equipos de salud y una disminución de las negligencias médicas. Finalmente, les recuerdo que las decisiones que involucran a este curso se adoptan en consejos de nivel en los que participan las 3 escuelas, junto al profesor encargado del curso. Hecha esta aclaración, lo primero que me gustaría que veamos es, dentro de este curso de Química General y Orgánica, cuál es el objeto de estudio de la química. Raymond Chang, uno de los autores que está recomendado en el programa como lectura complementaria, nos ofrece la siguiente definición, como el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Ralph Petrucci, otro autor recomendado como lectura complementaria de su guía, nos dice que la química es la ciencia que trata de la composición y la propiedad de la materia. Entonces, siendo un poquito disímiles ambas definiciones, ambos autores coinciden en que la química estudia la materia. Y si uno busca qué es la materia, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, podemos encontrar que define materia como una palabra derivada del latín y que corresponde a la realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean. Vale decir, se estudia mediante el método científico entonces, y que junto a la energía constituyen el mundo físico. Entonces ya con esto podríamos intentar la definición más amplia, que probablemente es la que aparece en su guía, en que nos dice que la química es la ciencia que estudia la materia, su composición, los cambios que ocurren en ella y las transferencias energéticas asociadas a dichos cambios. Esta fotografía que está tomada de Raymond Chang, 12ª edición, es una fotografía del universo. Y yo quisiera preguntarles
¿cuál cree usted que es el elemento químico que más abunda en la naturaleza? Fíjese usted que es el hidrógeno. En casi un 95% de nuestro universo está formado por hidrógeno y le sigue el elemento helio. Ahora, fíjese usted otro detalle interesante. El hidrógeno corresponde al elemento número 1 de nuestro sistema o tabla periódica de elementos y el helio al número 2. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos protones. Les anticipo que los elementos se ordenan en base al número de protones que ellos tienen. Entonces, aquí podemos ver que el más abundante es el para nosotros, el más simple desde el punto de vista de que solo posee un protón en su núcleo, y como les anticipo, vamos a llegar hasta el elemento número 116. Ahora bien, nuestro segundo lugar de residencia es el planeta Tierra. Y si uno quisiera preguntarse cuál es el elemento que más abunda en el planeta Tierra, no es el hidrógeno, es el oxígeno, en un 45,5%. Secundariamente es el silicio, elemento que encontramos formando fundamentalmente en las arenas, en las piedras, en las playas, es el que más abunda después del oxígeno. El resto de los elementos que se indica no es nuestro objetivo que usted se lo sepa de memoria, ni se lo vamos a preguntar, sino que sepa de estos elementos cuáles escogemos para formar el organismo humano, que es el objeto de estudio en una carrera de ciencia de la salud. Bueno, este organismo humano está formado mayoritariamente por oxígeno en un 65%. Luego, no por silicio, sino por carbono. Pero recuerden que el carbono y el silicio se ubican en el mismo grupo del sistema periódico. Y eso tiene una importancia fundamental que se revisa un poquito más en profundidad en química orgánica. Es decir, teniendo el silicio y el carbono las mismas capacidades de reacción, se ha escogido al carbono o se seleccionó hacia la utilización del carbono como elemento formante de este organismo vivo. En tercer lugar está el hidrógeno con un 10% y el nitrógeno con un 3%. Si usted suma estos porcentajes, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ya da cuenta del 87% de la composición del cuerpo humano. Los otros elementos que se ubican en menores proporciones son, sin embargo, muy importantes para el normal desenvolvimiento y funcionamiento del cuerpo humano. Pero con esto que yo podríamos reducir como chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ya tenemos la composición mayoritaria del organismo humano. Esos son los elementos constitutivos. Ahora entonces parece obvio que tengamos que abocarnos al estudio de los elementos. Y efectivamente, la materia está constituida por elementos químicos, 116 son los actualmente reconocidos, cada uno de ellos tiene un nombre en latín, y así por ejemplo el 116 es el ununexio, el 117 un uneptio y el 118 un unoctio. Cada uno de estos elementos, como señalaba, se representa por una letra. En el caso de algunos de ellos se representan por una sola letra o por dos. Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno se representan por una. Calcio y cloro por una letra. Pero si usted se da cuenta, los que se representan por dos, en primer lugar, una de las letras es mayúscula, la primera, y la segunda letra es minúscula. Al combinarse los elementos entre ellos dan origen a los compuestos. Y aquí podemos ver algunos compuestos como el agua, el óxido de calcio, el ácido clorhídrico, el cloruro de calcio y la glucosa, que tienen proporciones definidas. Me voy a centrar un breve momento solo en la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, por cuanto la glucosa es nuestro combustible metabólico. ¿Ya? Lo que se nos mide a nosotros es la glicemia o concentración normal de glucosa en la sangre,
Y este es, por así decirlo, nuestro combustible metabólico. Entonces ya podríamos intentar ver que la química no solo va a servir para torturarnos, sino para entender por qué una calemia es un examen cuyo nombre viene de calium, y calium en latín significa potasio. Y la calemia entonces corresponde a la concentración plasmática de potasio en la sangre, con los valores normales que se indica acá en miles equivalentes por litro o en milimoles por litro. Y de nuevo, acá tenemos dos conceptos, miliequivalentes. Vale decir, tendremos que comprender en esta geometría, y el concepto de milimoles en esta geometría, ¿qué significa un miliequivalente? La milésima parte de un equivalente, un milimol, la milésima parte de un mol. ¿Y por qué estamos hablando de milimoles por litro? Es decir, tendremos que conocer las expresiones de concentración que se usa en disoluciones. Entonces, si usted ya sabe los valores normales, le será fácil deducir que es una hipocalemia o una hipercalemia. Para que en cursos superiores, esto es una forma muy simple, lo que está aquí, el potasio ayuda a los nervios y músculos en la comunicación y ayuda a movilizar nutrientes al interior de la célula o a eliminar desechos desde ellas. Entonces, esto ya es parte de la fisiología. Pero lo que le estoy diciendo es que la fisiología se apoya necesariamente en la química. Entonces, para comprender el estudio de disciplinas posteriores, tales como fisiología, fisiopatología, farmacología, usted requiere un cimiento, una base de química. Un mismo ejercicio se podría hacer, por ejemplo, con la natremia. Y yo le anticipo, solamente lo podríamos dejar hasta ahí, que Na es la abreviación del sodio, que natrium es sodio en latín, y podrá usted razonar que es una hiponatremia, una hipernatremia, conocer las concentraciones normales y conocer las funciones del sodio en el organismo humano. Por otra parte, la parte de química general, las unidades y la secuencia en que se entregan las materias es la siguiente. Estructura atómica, que es lo que viene a continuación, sistema periódico, enlace, estequiometría, disoluciones, termoquímica, cinética, equilibrio químico, pH, tampones y redox. Es decir, son bastante los conceptos que se entregan en el curso. Todos ellos están muy bien tratados y acotados en su guía. Yo quisiera hacerles énfasis en que en lo que vamos a exigir como equipo docente es que un alumno que pretenda haber logrado los logros mínimos de este curso debe manejar de manera conjunta, manejar y dominar disoluciones, pH, tampones y redox. Repito, disoluciones, pH, tampones y redox de forma conjunta me aseguran que el alumno ha alcanzado el nivel de logros mínimos que este curso exige. Si no logra manejar estos cuatro de manera conjunta, no hay posibilidad alguna de que continúe adelante con los estudios de ramos, y en ese caso le vamos a recomendar que repita la asignatura, cosa que obviamente esperamos no ocurra. Para eso estamos los profesores, para ayudarles a aprender y a aprobar su curso. Los otros conceptos los vamos a preguntar, pero de manera más conceptual. Nos interesa que ustedes sepan por qué se enlazan las moléculas, qué es lo que es un mol, qué es lo que es un milimol, qué es lo que es la energía libre, de qué depende la velocidad de una reacción química, qué es esto, equilibrio químico, y obviamente son los contenidos que vamos a pedir, pero no en mayor profundidad. Y respecto de la química orgánica, ¿qué es lo que nos van a pedir? Bueno, les vamos a pedir que nombren compuestos orgánicos. Y aquí les nombro algunos compuestos orgánicos, lo más simple, que son los alcanos: el metano, el etano, el propano y el butano. Fíjense ustedes que
El metano corresponde al gas de cañería o gas de ciudad. El propano y el butano mezclados en alta presión dan origen al gas licuado. Entonces usted comprenderá la importancia de conocer de qué está hecho el gas de ciudad, de qué está hecho el gas licuado, porque nuestra forma de vivir, nuestra cultura diaria se vería enormemente afectada si no disponemos de estos alcanos. Entonces lo que queremos mínimamente que usted sepa es qué son, de qué están hechos. También queremos que usted conozca algunas reacciones orgánicas. Y eso va aparejado con lo siguiente. Aquí tiene usted una grasa o un aceite, que esta es la grasa blanca o tejido adiposo que se nos acumula, por desgracia, cuando hacemos poco ejercicio, como por ejemplo en una cuarentena. Bueno, fíjese usted que aquí tiene un oxígeno y un oxígeno que derivan de un alcohol, y aquí tiene un carbonilo que deriva de un ácido graso. Y aquí tiene el radical del ácido graso. Esta función que está aquí es un éster, una grasa o un aceite, entonces es un éster de glicerol con ácido graso. Y estos ésteres, si usted los pone en agua, se hidrolizan, se produce la hidrólisis del éster. Si lo pone en un medio básico, como por ejemplo con la ayuda del hidróxido de sodio, y lo hace reaccionar con un polialcohol, porque tiene 1, 2, 3 funciones alcohol, ¿cierto? Va a generar una sal. Y la sal formada en este caso se llama jabón. Entonces, un jabón tiene una parte apolar, R, apolar, R2, apolar, R3. ¿Y qué es R? Bueno, radical alquilo. Ese R podría ser CH2, CH2, CH3. Obviamente las cadenas de ácido graso son mucho más largas, siendo esta unidad la que se puede repetir 10, 12 o 14 veces para generar radicales de 18 átomos de carbono. 18 átomos de carbono, 18 átomos de carbono. ¿Cuál es el resultado de esto? La parte radical es tremendamente apolar, porque usted conoce las propiedades físicas de los alcanos. Son apolares. Y esta parte de acá, en cambio, la parte del carboxilo, es polar. Entonces, un jabón es un compuesto anfipático, tiene un carácter polar y un carácter apolar. ¿Para qué me sirve? Si yo me lavo las manos, las humedezco primero con agua, me aplico jabón, esta parte apolar va a interaccionar con la bicapa lipídica que está en mi piel, en mis manos, y de cualquier microbio o virus que intente infectarme, como el coronavirus, por ejemplo. Entonces, al formarse interacciones entre estas cadenas radicales y la membrana lipídica del virus, esta se desorganiza. Se desorganiza y se estima que en 20 segundos, parece que dije 20 minutos antes, en realidad eran 20 segundos, perdón por la exageración, 20 segundos, deformada esta interacción física y desnaturalizada la bicapa lipídica, usted con la ayuda de un solvente polar como el agua procede a la eliminación de todo este material orgánico desorganizado, y así ha logrado la desinfección o la no infección por el coronavirus. También queremos que conozca funciones orgánicas. Aquí, por ejemplo, le presento un compuesto que se llama ácido salicílico. Este ácido salicílico, si usted se da cuenta de esto que está aquí, quiero que me diga, eso, profesor, es un anillo fenólico. Muy bien, un anillo fenólico. Y eso que está ahí, un ácido carboxílico. Ok, este es el ácido salicílico. Fíjese, si ese ácido salicílico yo reemplazo el OH por un grupo acetilo de 1 y 2 átomos de carbono, aquí hay un CH3, aquí hay un carbono, genero el ácido acetil salicílico. Entonces, este es un ácido dicarboxílico, esto es un éster, esto es un alcano, esto es un alcohol, esto es una sal. Por eso, cuando hablamos de reconocer funciones orgánicas,
estimamos que es muy importante que ustedes conozcan estas, algunas, no todas, porque esto ya les adelanté, constituye la grasa blanca de los organismos vivos. Estos son los jabones, estos son medicamentos. Me resulta imposible, y les pido a ustedes que hagan ejercicio, que miren a su entorno y vean en qué cosas no está involucrada la química orgánica en particular. La ropa, a algunos no nos gusta, pero bueno, es más barata. Poliéster, las bolsas de plástico, polietileno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estimamos que como mínimo ustedes deben ser capaces de manejar algunos elementos de química orgánica, ya no tanto de dominio para hacer síntesis, ni mucho menos, sino por una cuestión cultural y de conocimiento que los distingue como personas con formación universitaria. Entonces, habiendo aclarado esto, la clase que continuará será entonces la de estructura atómica.